Bienvenidos y bienvenidas al programa. El día de hoy vamos a visitar la biblioteca del biólogo Hugo Flores Liñán, un espacio lleno de libros de literatura, de ciencia, de cocina, de cómics y más. ¿Me acompañan a conocerla? Yo organizo mi biblioteca dependiendo de los temas y dependiendo de los cursos que trabajo en la universidad, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Historia de la Ciencia voy avanzando desde la época muy antigua de la mitología y las leyendas y los voy agrupando por micro, por ecología, por diversidad, por historia de la bioquímica, hasta la parte más moderna que es el tema de divulgación, ¿no? Y por otro espacio tengo la zona de literatura, dividida pues probablemente en mundo latinoamericano y otro tipo de literatura. El primer libro que leí fue 100 años de soledad, un regalo de mi tía y que aprovechaba ese tránsito de mi casa hasta el colegio y viceversa, que duraba casi una hora, en épocas en que no había nada digital, así que aprovechábamos para ir leyendo esta edición tan clásica de este libro, junto con los demás libros que acompañaron una colección que recorran de Oveja Negra. Mis libros clave en la universidad, además de los libros de bioquímica, microbiología, de fisiología, eran los que me acompañaban en el transporte público, donde había que leer, porque si no, pues ahí era un tiempo perdido. Uno iba a ser ¿no? Lo recuerdo con cariño. Crónico de una muerte anunciada, ¿no? Era de 6 Barral, una edición bastante antigua, que tengo un aprecio porque me sorprendía cómo esta novela empieza diciéndote que el personaje va a morir. Pero es tan buena, tan bien relatada, que tú decías, oye, pero parece que no va a morir, parece que se va a salvar. Y hasta el final tú estás diciendo, oye, pues se va a salvar. Y no, pues no, como evidentemente todos sabemos, la situación llega a su momento cumbre cuando es asesinado a pesar de todos los esfuerzos, creo yo, también del lector, ¿no? Otro libro que me acompañó un buen rato, y lo leí varias veces, es ¿no? El Aleph, que tiene cuentos bastante cortos, pero precisos, con una magistral narración de Borges. Era un periodo pues, en que el boom latinoamericano era sin duda lo que nos tenía a todos pendientes del último que iba saliendo, ¿no? Y claro, hay uno además que tengo por ahí de Borges con Bioy Casares, bellísimo sobre animales fantásticos. Otro libro que sinceramente me apasionó fue ¿no? El de Louis Pasteur. Yo creo que cuando tú sigues una carrera, independientemente de la cual sea, y estás en primero o segundo año de universidad, debes comenzar a ver un poco el destino, el futuro, y buscar íconos, personas que en tu carrera se han desarrollado de tal manera que tú digas, quiero ser como él. Eso te evita, por ejemplo, ir decayendo en el camino, porque toda carrera universitaria, en fin, a veces tiene sus altibajos, ¿no? A veces llevas mate y no te va bien, y dices... Pero bueno, cuando tienes una persona a quien seguir, como en mi caso a Pasteur, creo que se te hace más fácil ir en una universidad y esforzarte más, ¿no? Cualquier biografía de Louis Pasteur, a mí me tocó leer esta, que es súper interesante. Y este es un personaje clave, ¿no? Es un personaje que rompe con una idea muy antigua, esa idea en la cual te dicen que la enfermedad venía a través del aire, del miasma. Mi mamá todavía me dice, protégete que va del aire, te va del aire. Pero él demuestra que las bacterias son la causa de la enfermedad, lo cual cambia completamente la historia de la salud, pero luego se mete a hablar sobre vino o sobre cerveza y demuestra que hay procesos fermentativos que antes no conocían. La gente, el tema de formar una cerveza o un vino era casi mágico, hasta que Pasteur logra aislar cepas y produce vinagre y cosas maravillosas. Acompañado además de un tema, ¿no? Pasteur sufrió por largo tiempo de su vida una parálisis y a pesar de ese momento de inmovilidad que lo acompañó durante su vida, medio cuerpo completo, siguió avanzando en su proyecto de investigación y llegó a tener un instituto que lleva su nombre hasta ahora. Otro libro que me encantó es este de aquí, Los cazadores de microbios, una narración de Paul de Kruff súper interesante sobre la vida personal y científica en paralelo de gente como Leeuwenhoek, por ejemplo, alguien que
creó un microscopio, varios modelos de microscopios, que no había estudiado en ningún lugar de ninguna universidad y que no le creían cuando mandaba sus cartas a Inglaterra diciendo que había visto seres microscópicos en el agua estancada. Se hizo todo un tema para poder creerles, se tuvo que mandar a Hooke, se tuvo que mandar cartas de los vecinos para que decían, he visto lo que el libro opina, ¿no? Hasta que por fin se pudo entender que hay seres microscópicos y un universo completamente nuevo. Y a partir de ahí la novela, el libro, va avanzando por varios personajes que son claves en la historia, pero sin descuidar la veracidad científica, que es lo que me gusta de esta novela. Muy recomendable, a mí me acompañó amablemente, ahí está bien trabajadito y bien cuidado por muchos años en el transporte público. Ajá, el libro más antiguo que tengo es este de acá, que se llama nuevamente Pasteur y sus discípulos. Pareciera que tengo una predilección, y es cierto, por algunos personajes, y uno de ellos es Pasteur. Este libro lo conseguí también en ese espacio, en Amazonas, y es de 1899. Un libro que te narra desde la interna de los laboratorios de Pasteur cómo trabajaba él, ¿no? Cómo formaba equipos, cómo delegaba funciones y cómo funcionaba este cerebro tan impresionante de generar hipótesis, hacer experimentos y a partir de ello proponer teorías cada vez más veraces, ¿no? Y hay textos muy interesantes y este debate entre comillas con Koch sucede que en un momento había que descubrir quién era el agente causal del cólera y hubo una batalla entre comillas científica, ¿no? Fueron los dos, el equipo de Koch y el equipo Pasteur, hasta Alejandría a intentar ver en los cuerpos qué causaba esta enfermedad tan grave. Incluso murieron varios científicos en el camino. Y no te contaré después qué más sigue, pero uno de ellos ganó. El libro que considero más original, un poco no solo por el contenido, porque no había yo leído literatura argentina de ese tipo, es el Martín Fierro, este de aquí. Y me parece súper especial la edición porque trata sobre la vida de este gaucho tan importante, ¿no? Ahí está con su mate y todo. Pero lo divertido de este libro es que la cubierta está hecha de piel de vaca, ¿no? Y por tanto tiene mucho que ver con el contenido de este personaje tan histórico en la literatura argentina y sudamericana. Para eso tenemos que hacer un unboxing, es decir, durante mucho tiempo busqué un libro que es el de Ernest Haeckel. Haeckel es un científico que a la vez era un artista y él dibujando medusas, pero sobre todo dibujando una alga muy pequeñita, ¿sí? Que es simétrica, ideó imágenes maravillosas, coloreadas, que plasmó en sus textos. Haeckel es una figura muy importante en la ciencia europea, pero que logra mezclar estas dos maravillas, el arte y la ciencia, como también lo hace Ramón y Cajal con sus dibujos sobre neuronas. Y justo ese libro lo he encontrado hace poco y lo vamos a poder abrir. Wow. Wow. Mira qué belleza. Qué impresionante. Lo que tenemos acá es este libro maravilloso de Haeckel que mezclaba el arte y mezclaba la ciencia, y en esta época en la cual no había fotografías, tú lo que tenías que hacer es llevar ilustradores a tus viajes para poder describir y tomar nota de lo ocurrido. Esto es incluso espectacular porque todas estas imágenes son de algas microscópicas en esa época vistas con microscopio solamente un ocular, con un ojo miraba y el otro, con el otro iba dibujando, y dibujaba con detalle impresionante, sobre todo porque a veces estamos en clases y el estudiante me dice, profe, no veo nada, no, me mandan un dibujo que no representa mucho, entonces yo siempre les digo, miren, y ahora voy a poder decírselo directamente, ¿no? Haeckel dibujaba esto con un aumento mucho menor que el de ustedes,
con un solo ojo, con iluminación de luz solar, y mira la belleza que lograba conseguir solamente con la buena técnica de iluminación en su microscopio. Vean qué belleza, ¿no? Y él escogió además estos microorganismos porque son muchos de ellos simétricos y generó sus propias ideas en otras especies, sin duda, que en ese momento fueron vistas por una gran cantidad de científicos y a la vez de artistas. Miren ese trabajo de sombras, ¿no? No solamente de los colores, y ese trabajo pura acuarela. Claro, uno cuando me compré este libro hace poco fuera del país, tuve esa duda y ese debate personal, si comprar la versión pequeña o la grande, pero como a muchos nos ha pasado seguramente, la versión grande pesa varios kilos, que le aumenta a veces el costo a la maleta, ¿no? Pero igual está precioso, ¿no? Está precioso. Efectivamente. Yo empecé a colectar cómics en grapas, cuando en Perú no se llamaban cómics, sino se llamaban chistes. Y venían desde México y era una versión muy propia, muy acelerada y muy editada del verdadero cómic norteamericano, era la versión latina, ¿no? Y bueno, mucho de ello lo fui perdiendo, pero luego retomé la colección ya a través de enciclopedias mucho más grandes y entendí pues que el mundo del cómic es un mundo realmente maravilloso. Fue con el que empecé a leer antes de 100 años de soledad. Los cómics eran lo que me acompañaban, era más veloz, con imágenes. Pero detrás de ello hay un mundo muy interesante, ¿no? Sin duda. Y entre los cómics de Marvel hay muchísimos que son recomendables y que sin duda son mucho mejores que las películas, ¿no? En un Civil War leído en cómic, la previa y la posterior son increíbles. Y El Soldado del Invierno es uno que yo recomiendo sin duda, que es una novela que les va a encantar, o la primera aparición de Daredevil también. Y sin duda, si eres un seguidor de DC, Crisis en Tierras Infinitas te va a maravillar, porque están todos los superhéroes juntos. Me hubiera gustado escribir El viaje de un naturalista alrededor del mundo, que era la novela de Darwin, vinculada a todos esos 5 años de viajes que vio cosas maravillosas y en el camino te va narrando cómo su idea original, fijista, en que nada cambia, las especies están así desde siempre, va cambiando en él mismo, que es un poco la historia misma de la ciencia, que ante la evidencia va colectando información que le dice otra cosa y describe paisajes maravillosos. Y en esta novela propia del buen amigo Darwin, encuentras como una persona de 30 años aproximadamente se sigue maravillando. Cuando llega a Brasil, por ejemplo, él llega diciendo, voy a llegar y hacer como aprendí en la universidad, hago mis transectos, hago mis cuadrantes y comienzo a mostrar. El primer día en Brasil no sabe qué hacer, colecta acá, encuentra otra especie, va corriendo y no colectó nada porque la maravilla de la naturaleza, de esta selva increíble, amazónica, lo sorprende y él dice, en un momento maravillado, sería imposible describir esta maravilla en europeo, sería como describirle a un ciego cómo son los colores. De todos los libros que he podido leer en este corto tiempo, que no tiene a veces para ello, recuerdo uno que me impactó de joven, que es este personaje llamado el Capitán Nemo, que unía la aventura con la ciencia y la ciencia ficción de Julio Verne, ¿no? Me hubiera encantado poder tener ese arrojo, esa temeridad para estar en un submarino, en una isla misteriosa y a la vez combinarlo con la ciencia, ¿sí? Sin duda es un personaje de aquellos que uno acompaña y sigue y dice, uy, ¿cómo no fui yo? ¿No es cierto? Igual creo yo, los personajes de la historia sin fin son Atreyu, me parece encantador. La novela sería muy recomendada que los jóvenes la revisen, porque dista algo, por decir bastante, de la película, tanto así que el autor que empezó acompañando a la película luego se distanció un poco a ver que su novela, sin duda, como siempre pasa, va más allá de lo que una película comercial suele poner. Bien, para mis clases, que dicto historia del pensamiento científico y historia de la biología en Cayetano, podríamos ir por partes. Por ejemplo, me encanta un libro de filosofía llamado El mundo de Sofía, que es una literatura muy juvenil, donde de manera de mensajes ocultos, de búsqueda de quién manda el mensaje, Sofía, conocimiento, una niña, comienza a pasear por la historia de la filosofía
y sobre todo un momento clave, el momento de los filósofos griegos, cuando la mitología cae ante la ciencia o ante esta lógica muy griega que ocurría en ese momento. Pero hablando de mitología, me gusta leer con los chicos un libro que se llama Mitología griega, de Graves, que es un libro maravilloso de mitología, donde te cuentan desde el punto de vista de cada ciudad la historia hipotética de cada dios. Otro libro interesante es sin duda, como había mencionado, Cazadores de Microbios. Otro libro maravilloso son libros vinculados, por ejemplo, a mujeres en la ciencia, que sin duda nos permiten una mirada completamente diferente. Hay un libro de la doctora Doudna, vinculada al tema de la edición de genes, que te hace reflexionar muchísimo. También un libro imperdible con los chicos es leer el diario de Daniel Alcides Carrión, que lo tengo y que te va contando el día a día de lo que le iba ocurriendo y que luego es tomado más bien por sus compañeros cuando él ya no podía leer y dar sus síntomas. Los libros vinculados a Barton también son interesantes porque si bien es cierto Carrión empieza esta descripción de los síntomas, encontrar el agente causal se lo debemos a Barton y sin duda es un libro también maravilloso. Los libros que le recomendaría a los estudiantes es, por ejemplo, ¿no? Desde el lado literario hay dos muy interesantes que son, creo, muy claves en este cambio de adolescencia hacia la vida universitaria. Uno de ellos es el Siddhartha, ¿no? Una obra de Hess que te habla a su manera sobre la vida del que sería luego el Buda, y que en un momento vive en un mundo muy cerrado, donde no conoce la realidad, donde sus padres le maquillan un poco lo que ocurre, hasta que un día descubre que sus padres envejecen, y cuando un día se escapa con su mejor amigo encuentra que hay un anciano tullido, y él dice, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Porque cada vez que él salía realmente a pasear, sus padres le ponían alrededor suyo un coro de gente muy joven para que crea que la realidad era esa, ¿no? Entonces, ese choque con la realidad me parece súper interesante porque a veces nos pasa, ¿no? Cuando salimos del cole, salimos de la universidad, nos damos un vuelco con la realidad que a veces no hemos querido ver. Otro libro interesantísimo es La Metamorfosis, que tiene varias lecturas. Yo no sé si realmente Kafka, cuando lo escribe, que muchos dicen que lo escribía con fiebre, ¿no? Enfermo, lo escribe con tantas versiones como le han querido encontrar. Pero sin embargo se trata de un adolescente que un buen día siente que lo miran de otra manera, que no entienden cuando él habla cosas y que se quiere refugiar en un cuarto, ¿no? Ante las adversidades laborales y de la casa. Es un libro muy interesante, corto, pero que rápidamente te lleva a involucrarte con el personaje. Son dos libros en literatura que se los recomendaría plenamente. A los profesores les recomendaría los siguientes libros. Por ejemplo, uno que se llama A la mesa con Darwin, donde te comenta cómo el proceso evolutivo vinculado a la cocción, por ejemplo, fue seleccionando unas características. Habla, por ejemplo, sobre el apéndice, sobre las molares, sobre la famosa muela del juicio, sobre diferentes estructuras que utilizamos para comer o para fabricar los alimentos y cómo tiene mucho que ver con el tema evolutivo en humanos e incluso con otras especies. La domesticación de especies solamente para comer, por ejemplo. Otro libro interesantísimo que podríamos recomendar a los profesores es La invención de la naturaleza, un libro publicado hace pocos años que te narra la historia de von Humboldt. Von Humboldt es un viajero impresionante que lo que hace es dar una mirada al mundo diferente, donde no solamente utiliza esas acuarelas maravillosas de otros, sino además comienza a buscar información, saca datos de temperatura, de presión, de humedad y comienza a hacer correlaciones que, entre otras cosas, nos permite ahora conocer más a fondo la corriente que lleva su nombre y otras cosas más. Es un viajero incansable, pero la novela te cuenta de sus momentos iniciales, una juventud con tutores en casa y que luego, por ejemplo, rompen cuando tiene que ir a la universidad y vivir solo y completamente no acostumbrado a compartir aula con más personas, pero a la vez enfocado en la ciencia. Y cómo luego tiene que asumir actividades familiares, que es la minería, pero cuando la familia le hereda lo que le correspondía, decide enfrentar todo y hacer un viaje alrededor de buena parte del mundo
y describirlo como nadie antes lo ha hecho. Y otro para los profes, sobre todo los de ciencia, hay un libro maravilloso que se llama La física de los superhéroes, que te narra, primero entrando un poco por el lado cómic, a Ant-Man, los rayos gamma, las mutaciones, le comienza a dar un contexto científico, no para justificar al superhéroe, pero sí lo usa como contexto para poder agarrar la ciencia y sin duda maravillarnos a cada uno de nosotros. El Quijote. El Quijote es un libro que me llevaría a una isla porque tiene varias maneras de ser leída. Incluso hay libros que te dicen cómo leer el Quijote, ¿no? Que son muy interesantes y que tienen sin duda reflexiones, y tiene a dos personas tan diferentes como el Quijote y Sancho, con intereses que sin duda a veces son diferentes. Me estoy trabando, perdón, pero otra vez voy a empezar, ¿sí? Me llevaría el Quijote a una isla. A una isla me llevaría el Quijote. En la versión de Doré, además, que es la versión ilustrada muy bonita. Porque el Quijote te muestra a dos personajes que emprenden un camino juntos, a pesar de que son individuos con personalidades diferentes y con intereses diferentes, ¿no? Uno es un soñador y el otro va un poco más inicialmente por el tema del dinero que le va a pagar este personaje tan extraño aún para la época, y que tiene sin duda consejos maravillosos. A mí me gusta mucho cuando le da los consejos a Sancho de cómo gobernar, ¿no?, esta isla, que en su poca preparación Sancho no nota que realmente es un espacio territorial que no tiene nada alrededor, ¿no? Pero los consejos de Quijote, sus sueños, esa manera como ve el amor y cómo se ilusiona con los antiguos caballeros andantes, me parece que me permitiría dar varias lecturas diferentes a cada evento. Leer es importante, uno, porque te permite conocer espacios diferentes, te permite conocer cómo otras personas pensaron, te permite recorrer la vida de las personas, de los científicos, de los maestros, y también la vida del mundo, la vida de esta humanidad que va recorriendo el planeta, haciéndole a veces más daño que bienestar. Y porque además te permite conectar luego con otras personas. Yo siempre aconsejo que la lectura no debe quedar solo con uno, sino hay que compartirla, hay que conversar con los demás. Un tema de conversación puede ser ese. El libro que acabo de leer narra sobre tal cosa y enamora a las demás personas, para que todos comencemos a leer un poquito más. No todos vamos a leer todo, no todos tenemos los mismos gustos. Hace poquito con mi hijo leía un libro que se llama Harry Potter y la filosofía. Y bueno, él leyó todo Potter, las novelas, y yo algo de filosofía recuerdo. Así que se mezclan de manera perfecta ambos temas de dos generaciones que son evidentemente diferentes. Yo recuerdo haber prestado libros, me acuerdo que no me devolvieron uno, que se llama Como pez en el agua, de Vargas Llosa, que narraba un periodo de la vida política peruana. Pero también recuerdo que una vez me robaron mis libros, estaba con una mochila sobre mi rodilla, como no debe hacerse, con el vidrio abajo, como no debe hacerse, cuando estaba luz roja, como no debe hacerse, y distraído, como no debe ocurrir. Y vi mi mochila de libros, donde tenía unos libros maravillosos, pero entre ellos recuerdo un libro que era una suerte de diario de Fernando Belaúnde Terry y sus viajes por el Perú, y que me encantaba porque narraba específicamente un viaje cerca de la tierra de mis ancestros, mis abuelos de Ancash, ¿no? Entonces, intenté correr detrás del ladrón, pero evidentemente su velocidad fue mucho mayor que la mía. Mientras me desarmaba y me sacaba todo el cinturón de seguridad, ya estaba a una cuadra mía. Pues fue penoso porque fue muy difícil recuperar ese libro, ¿no? Claro, lo encontré después en otros espacios, pero fue muy complicado ver reconstruir esos libros que perdí. Muchísimas gracias por venir acá a la biblioteca de la casa. Acá uno se divierte, uno aprende, uno viaja por diferentes espacios y sin duda además va creciendo a hombros de gigantes. Cada persona que ha escrito una novela aquí, en cada libro que uno todos coge, hay un trabajo de muchas horas, de muchos años y de varias generaciones que uno aprecia con gran cariño. Es un regalo de la humanidad a cada uno que puede cogerlo, comprarlo y leerlo. Como hemos visto, una biblioteca es ese espacio tan íntimo, tan personal,
que demuestra lo que somos, lo que queremos, lo que nos gusta y más. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.